Hola maestro, buenas noches, buenos días, buenas tardes. A la hora que vea este medicamento vamos a empezar con el tema del arte de interrogar. Del primer capítulo, la introducción, que es de don Pedro Schmidt o Pierre Schmidt, que creo que sí es don Pedro. Y me puse a investigar porque me llamó la atención que don Pedro era un médico suizo que nació en 1894 en Ginebra y falleció en 1987, o sea, murió en 94 años, ¿eh? Y fue médico homeópata y alópata y un gran propulsor y defensor de la homeopatía y sobre todo la hahnemanniana. Y en 1962 él ahora sí que inventó el noso de Carcinosinum. Como le comentaba maestro, este homeópata, médico homeópata y alópata, vivió 94 años y inventó el noso del carcinosino, que lo extrajo ahora sí que del tejido con cáncer de mama. Me pareció muy importante como tenerlo ahí como cultura general. Ahí puse su foto con y sin lentes. Entonces, el primer capítulo me llamaron en varios puntos la atención y pues hay temas como un poco repetitivos de otros autores que hemos leído, que menciona Kent y no recuerdo otros que, pero de lo de interrogar. Y él nos refiere que pues es muy importante nosotros como homeópatas también que revisemos los exámenes médicos y pues al enfermo revisarlo completamente. Y nos dice que el alópata, pues como ya sabemos, no se enfoca tanto en los síntomas psicológicos, los síntomas mentales, se enfocan más en los síntomas físicos y sobre todo en los objetivos, y no le dan importancia a la entrevista o interrogatorio del paciente. Entonces muchos médicos comentan que no entrevistan al paciente si no tienen los estudios. O sea, ya para ahora sí que pelar al paciente tienen que tener los estudios. Y sí, hasta la fecha sí son muchos médicos alópatas. Y nosotros dice que no debemos ser así. O sea, con estudios o sin estudios debemos interrogar al paciente, darle su tiempo, que no los presionemos, pero sí irlos dirigiendo a las preguntas adecuadas, las preguntas concretas y exactas. Eso menciona muy importante. Por ejemplo, da muchos ejemplos de preguntas correctas e incorrectas. Entonces nos dice que las incorrectas son las preguntas directas y las sugestivas, no hay que sugerirle al paciente, y también son incorrectas la que se da a elegir, ¿no?, entre negro y blanco, frío o caliente, o sea, dos cosas. Entonces, que debemos hacer preguntas abiertas siempre. Y nos menciona pues los que somos novatos, nos dice debutantes. Me dio risa esa palabra, me recuerda a la canción de José José Maestro, la de Debut y Despedida. Y nos dice que para crearnos fama pues tenemos que realizar un trabajo de lo mejor y crearnos pues una reputación buena y cumplir nuestra verdadera misión, como decía pues don Sammy, ¿no? Y también menciona que pues sí, todas las preguntas, digo, ya está interesante. Y dice pues que dominemos, o sea, es muy importante, y lo menciona Kent, o sea, él cita a Kent, que nos debemos de memorizar la materia médica, que para que no estemos batallando tanto en elegir el medicamento y sea menos el esfuerzo y solo nos enfoquemos en el interrogatorio y vayamos dirigiendo con preguntas exactas, o sea, abiertas y acertadas, para que el paciente pues nos diga sus síntomas, que hablemos lo menos posible. Eso también yo me acuerdo que decía Hahnemann. Bueno, continuemos. Hubo unas fallas técnicas, maestro, pero continuemos. Y nos menciona sus 4 preceptos, así lo menciona don Pedro, que es primero escuchar, luego interrogar y luego escribir, y hay que coordinar. No sé si las ideas o lo escrito, pero pues yo creo que todo, coordinar.
Y nos menciona pues que hay los medios para el diagnóstico. Nosotros debemos pues interrogar, o sea, después de escuchar al paciente y dejarlo hablar y checar los exámenes clínicos y hacer las investigaciones de laboratorio. Y también nos dice que es muy importante revisar al paciente, revisarlo físicamente. Y comenta pues que las mujeres por lo general somos más alegonas, ¿no? Más platiconas. Y dice que pues se les dé media hora, ¿no? A las mujeres para que descarguen, desembuchen todo. Pero que si hay poco tiempo, porque es lo que menciona, dice los médicos tenemos tiempo muy limitado. Dice que pues hay que decirles acá con mucho respeto y todo, que todo lo que le está hablando es muy importante, pero que ahora es su turno de hacer las preguntas para, pues que tiene más cosas que hacer, así con mucho respeto y para, pues, dar con el medicamento, ¿no? Más que nada. Y nos menciona también que, pues sí, todo eso del examen clean, o sea, debemos ser homeópatas también, los homeópatas, buenos clínicos, pues, o sea, saber checar los exámenes y todo para ver, pues, qué tienen, no, pues es importante, pero no tanto como para el médico alópata que se enfoca en saber qué tiene y es lo que dice, o sea, trata las enfermedades a todos los enfermos. Igual nosotros no, hay que individualizar, o sea, sus modalidades, su tipo de dolor, el color, el lugar, o sea, nosotros nos enfocamos más en otros aspectos de la descripción de la sintomatología, ¿no? Del paciente. Y pues hay que ver todo, o sea, el tipo de dolor, o sea, para nosotros eso es muy importante, ¿no? La individualidad de los síntomas, la individualidad del paciente, y para el alópata, ¿no? O sea, trata a todos por igual, ¿no? En eso, pues habla lo mismo que todos, ¿no? Que Hahnemann, que Kent, que pues todos los homeópatas, ¿no? Que nos explican cómo formular el cuestionario, cómo entrevistar. Y algo muy novedoso que me pareció de don Pedro, déjeme decirle, maestro, que nos dice que hay que anotar siempre cuando el paciente se exprese algo espontáneo, que no lo encontremos en el repertorio ni en ninguna materia médica, que digas, ay, esto está también muy novedoso, que me lo digo, nunca lo habías escuchado a una persona expresarse de tal manera, tal síntoma, tal keynote, que lo anotemos. Dice que algún día podremos corroborarlo o encontrarlo en otro libro, en otra información, y podemos ver ahí. Dice que es muy importante, eso me gustó. Dice tal cual, mire. Hasta lo voy a leer textual. Dice, enfermos, dice, los enfermos nos dicen espontáneamente cosas que no encontramos en ninguna parte. Siempre podemos anotarlas esperando encontrarlas algún día. O sea, me pareció muy esperanzador lo que dice don Pedro, ¿no? Y nos menciona que ahí pues es muy diferente el tipo de entrevista de enfermedades crónicas, enfermedades agudas en los pacientes, y para cada uno de ellos pues él y otros homeópatas nos dan tips, nos dan consejos, qué preguntas hacer y cuáles no, cuáles son las correctas y cuáles son las incorrectas. También nos menciona, me dio mucha risa porque yo eso lo hice mucho y ya vi que cometí muchos errores, maestro, ahora en las prácticas. Utilicé el método torpedo. Que tú al ver al paciente físicamente, pues que le ves, ¿no? Ay, pues sepia, ¿no? Por el paño. O así te vas por... Ahora sí que te vas con la finta. Él le llama método torpedo. Y pues ya, le haces puras preguntas del medicamento que tú crees. Y sí lo llegué a hacer al principio, ya le voy como agarrando el rollo. Entonces sí llegué a utilizar este método y dice que lo usamos pues muy gravemente error, los debutantes, así nos llaman. Entonces, pues sí lo llegué a utilizar, la mera verdad. Incorrecto. Entonces me dio mucha risa. Y nos habla de Guillermo Tell, que fue pues es como mitología, ya investigué. Me gustó la alusión, por eso lo pongo, maestro. De un tipo como Robin Hood, ¿no? Que tenía muy buena puntería.
en las flechas. Entonces nos invita a hacer como un Guillermo Tell, don Pierre Schmidt, para acertar con todos estos consejos que nos da de dominar la materia médica, de qué preguntas hacer y cuáles no. Y eso me pareció, o sea, que debemos ser muy pacientes, no apurar al enfermo, pero sí, pues irlo encauzando. Y más, dice que las mujeres que con media hora basta que las escuche. Y también me pareció así muy curioso, un conocedor de las mujeres, yo creo. Y, o sea, para las que son verborrágicas. Y otra cosa, ya por último, ya para terminar, maestro, y no enfadarlo, nos dice eso, pues, que las preguntas deben ser abiertas y no generalizar. O sea, al contrario, que diga generalizar. No, por ejemplo, preguntarle, ay, ¿usted es celoso? Sino más bien preguntarle, ¿cómo responde usted ante esto? O así. Entonces, dice que a veces sí no hay que ser tan directos en las preguntas, algo así le entendí. Y pues yo creo que ya con eso cierro, maestro, fue lo que más me quedó de la lectura y me pareció muy interesante lo novedoso eso, que anotar lo que pues no encontremos nunca, ¿no? Algún día lo podemos encontrar. Me gustó mucho eso. Y pues ahora sí que gracias, maestro, y seguimos con el próximo video.